Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañe en una nueva emisión de su programa Criterios para hablar de temas importantes, de temas también altamente delicados. Por ejemplo, ahora será una ocasión para hablar de lo que está sucediendo con la mina que está en Guatemala. A ver, con la mina Cerro Blanco. ¿Por qué es tan importante hablar? Bueno, porque si este problema no se controla, al final a quien le va a terminar afectando es a nosotros los salvadoreños, las salvadoreñas. Realmente todo lo que se está haciendo allá está afectando el río Lempa, está afectando el lago de Huija, está afectando a los pobladores que viven en la zona fronteriza. Bueno, entonces nosotros queremos saber, ¿hay soluciones para ello? ¿Qué se puede hacer? ¿Hay legislación que pueda detener esto? ¿Será que nosotros podemos dialogar con la hermana República de Guatemala para detener el impacto a la flora y la fauna que se está dando? Bueno, para eso hay que analizar los criterios. Con Edgardo Mira, quien es miembro de la Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas. Muy buenas noches, Edgardo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? No, muy buenas noches y muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar en este importante programa y podernos dirigir a todos y todas las televidentes. Desde luego. Entonces, vamos entrando en materia porque este es un tema altamente importante y altamente delicado, ¿sí? Por el impacto que está generando no solo a nuestra hermana República de Guatemala, sino a nosotros también, porque es un tema sumamente complicado, pero se necesita ver. Ahora, contextualicemos. ¿Qué es lo que está pasando en la mina Cerro Blanco? Esta minera, ¿qué es lo que está buscando? Bueno, en primer lugar, debo decir que este proyecto es un proyecto minero, efectivamente localizado en el municipio de Asunción Mita, a más o menos 17 kilómetros de la frontera entre El Salvador y Guatemala, particularmente del lago de Huija. Es un proyecto minero que está pensado para extraer oro y plata, ¿verdad? Incluso de acuerdo a sus números y de acuerdo a sus estudios, ellos esperan extraer aproximadamente 2.5 millones de onzas de oro y 10.3 millones de onzas de plata en un periodo de 11 años efectivos de producción. Y este proyecto minero ha sido, digamos, pensado desde el 2004-2005. Sin embargo, hasta la fecha no se ha podido ejecutar por varias razones. Una ha sido precisamente la lucha de las comunidades, de las organizaciones sociales, pero también por aspectos técnicos, porque este proyecto minero se localiza en un cuerpo de agua termal cuyas temperaturas dependen, digamos, sobre el nivel del mar, de la profundidad sobre el nivel del mar. Allí podemos encontrar, por ejemplo, temperaturas de 70, 80 grados, ¿verdad? Que por supuesto también tienen una importante repercusión en lo que podría ser el proceso productivo. Pero además, porque este es un acuífero que se encuentra, digamos, exactamente en el lugar donde están las concentraciones de oro y plata, y eso significa de que para poderlo explotar tienen que sacar el agua termal primero. Entonces aquí podemos observar un par de características que es importante que la población lo tenga en cuenta. Lo primero es que este es un proyecto minero que en este momento está pensado
como un proyecto minero a cielo abierto. Antes se pensaba hacerlo de manera subterránea, es decir, iban a abrir túneles y extraer, digamos, de manera, a través de los túneles, la roca para poder extraer el oro y la plata, ¿verdad? Hoy el diseño que han hecho es de cielo abierto. Esto significa que la explotación la van a iniciar directamente desde la superficie, buscando, digamos, los lugares donde está localizado, pues, ¿verdad?, las reservas de oro y plata. Entonces, para hacer una figura, si aquí tenemos un cerro, lo que va a quedar es un hoyo, pues, ¿verdad? O sea, van a volar el cerro y seguramente van a hacer un hoyo para poder extraer el oro y la plata. Y eso significa de que los niveles de remoción de lo que se llama la roca son superlativos. Por ejemplo, de acuerdo a los números que ellos mismos han entregado, los de la empresa ¿cómo se llama? Bluster Resource, plantean de que ellos van a remover aproximadamente 15.000 toneladas de roca diario. Es decir, van a sacar del suelo esa enorme cantidad de roca, ¿verdad? Porque en esa roca se supone que está el oro y la plata, ¿verdad? Eso significa de que anualmente van a extraer 5.475.000 toneladas de roca, que no se trata solo de sacarlas, sino que una vez que son explotadas, tienen que colocarse en algún lugar. No está planteado regresarlas de donde las han extraído, sino que en otro lado. Y el problema es que esa roca, ¿verdad?, está contaminada, porque una cuestión que debe tener clara la población es que el oro y la plata nunca están solos, para decirlo de una manera, ¿verdad? Siempre hay otros materiales, otros elementos, ¿verdad? Y normalmente en el subsuelo, junto con el oro y la plata, se localizan, por ejemplo, lo que se conoce como metales pesados, el boro, la plata, el plomo, el zinc, etc. Y además, en este caso de Cerro Blanco, hay suficiente evidencia que demuestra de que hay una alta concentración de arsénico, que también es reconocido como un metaloide pesado. Entonces, estos metales pesados tienen una gran incidencia en la contaminación del agua, pues, porque no solo la contaminan en el sentido directo, pues, sino que también repercute en la calidad de vida de las personas, en la salud de las personas y, por supuesto, también en la misma reproducción de las plantas, de la biodiversidad, etcétera, pues, ¿verdad? Entonces tenemos un proyecto minero que durante 11 años va a estar extrayendo esa cantidad de roca contaminada. Adicionalmente, ya hemos dicho que van a extraer agua que también está contaminada, que es agua termal, ¿verdad? El agua termal por naturaleza es agua contaminada, azufrada, etc. Y por otro lado, al ser a cielo abierto también se genera las condiciones para que el polvo pueda también, digamos, movilizarse, ¿verdad?, por efectos del viento, etc. Y esto también hay que entender que se trata de un polvo que también está contaminado, ¿no? Entonces, todo eso va a afectar, por ejemplo, en el corto plazo, el río Stuba, que es un río que nace en Guatemala, pero que en un momento determinado se convierte en un río fronterizo y desemboca en el lago de Huija. Y el lago de Huija es un lago binacional, ¿verdad?,
compartido con Guatemala, que a su vez es tributario del río Lempa. Entonces tenemos una cadena de contaminación que comenzaría, digamos, en el río Estuba, continuaría en el lago de Huija, y en el mediano plazo nosotros, por supuesto, esperaríamos que se afecte pues el río Lempa, lo cual para El Salvador tendría consecuencias sumamente lamentables, dado la importancia pues que tiene el río Lempa para nuestro país. Entonces acá hay que tener en cuenta de que este es un proyecto que nosotros le denominamos proyecto minero transfronterizo, es decir, que es un proyecto minero que efectivamente está en territorio guatemalteco, que efectivamente se va a explotar en territorio guatemalteco, pero que va a tener consecuencias, ¿verdad? Por el agua, por la tierra, por el aire, ¿verdad? Para el medio ambiente en El Salvador, para las personas humanas y principalmente, ¿verdad? Sus afectaciones en la salud en el mediano y largo plazo. Ok, ahora nos tenemos que ir a una nueva pausa, a una pausa comercial, pero quiero dejarle planteada la pregunta sobre algunas palabras del ministro de Energía de Guatemala, que menciona que para que no haya un impacto negativo, la minería debe ser trabajada responsablemente. Entonces yo le planteo la pregunta para que me la responda luego de la pausa. ¿Realmente la minería puede ser trabajada de manera responsable? Bueno, eso luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Seguimos analizando los criterios sobre este tema tan importante, sobre lo que está pasando con la mina Cerro Blanco en Guatemala y de qué manera podemos recibir el impacto de lo que allá se está haciendo. La pregunta que se planteaba al final del bloque anterior era sobre las declaraciones del ministro de Energía de Guatemala. Estamos hablando de que él menciona que para que la minería no impacte negativamente, él considera que debería ser trabajada de manera responsable. Dos cosas. Esto significa que la idea es continuar con el proyecto, número uno. Y número dos, esto también implica de que en verdad la minería puede ser trabajada de manera responsable. Bueno, hay que seguir analizando esos criterios con Edgardo Mira. Bueno, hay que decir primero de que cuando nosotros hablamos de minería metálica, de oro y plata, estamos hablando de empresas transnacionales, de un gran poder económico global, y que estas empresas transnacionales han logrado encontrar lugares, países que efectivamente cuentan con importantes reservas de este tipo de mineral, y al mismo tiempo han encontrado gobiernos que son normalmente afines pues a este tipo de proyectos, ¿verdad?
Eso por un lado, y por otro lado, estas empresas cuentan con, lo voy a decir de esta manera, con ideólogos, ¿verdad?, que establecen una línea discursiva para justificar, para argumentar a favor de la minería metálica. Sí, sí. Lo planteado por el ministro va en esa línea, pues, ¿verdad?, de lo que ellos llaman minería responsable. En El Salvador hubo un periodo en que los mineros hablaban de minería verde. Ayer o antier, una señora que vino de... Incluso recuerdo que hubo una campaña aquí en El Salvador. Claro, de la minería verde. Sí. Luego ayer o antier, ayer leí yo unas declaraciones de una señora que es la representante del gobierno de Inglaterra en el Foro Mundial de Cambio Climático, donde habla también de que la minería puede ser responsable, supervisada, etcétera, que debe ser supervisada, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Pues que estamos frente a una línea discursiva que lo que trata es de justificar y argumentar a favor de la explotación minera. Frente a eso, nosotros efectivamente también tenemos una narrativa, un discurso, pero se basa en hechos científicos, técnicos, pues estudios realizados en diversos lugares del mundo, en Chile, en Bolivia, en Brasil, donde vaya, hay estudios científicos que demuestran, pues, ¿verdad?, de que no es posible pensar en una minería responsable, en una minería verde, en una minería amigable con el medio ambiente. Si nosotros vemos Cerro Blanco, es bien sencillo, pues, ¿verdad? Yo he hablado aquí, por ejemplo, de que van a extraer 15,000 toneladas de tierra, pues, de roca, ¿verdad? Es decir, van a modificar, a transformar, de hecho, el lugar donde se va a desarrollar ese proyecto minero, desde la superficie, ¿verdad? Esa roca viene contaminada, eso es absolutamente cierto, pues, ya lo dije, allí hay arsénico. Ese es un elemento contaminante. Luego la minería utiliza cianuro para poder separar el oro y la plata de la roca. El cianuro es un veneno prácticamente, pues, ¿verdad? Y todo esto, aunque hayan procesos, digamos, de purificación, etcétera, como le quieran llamar, no es posible, pues, lograrlo al 100%, pues, ¿no? Entonces, de tal manera de que es absolutamente cierto de que ese proyecto minero va a contaminar el suelo, va a contaminar el agua y va a contaminar el aire. Ellos no han presentado ninguna tecnología que pueda evitar, pues, esos elementos. Y adicionalmente a lo planteado, debo decirte que, por ejemplo, en Cerro Blanco existe el riesgo de que emerja lo que se llama el drenaje ácido de minas, ¿verdad? Que son procesos que pueden aparecer en el corto y mediano plazo, que también modifican la calidad del agua, es un agua más ácida, y eso significa de que con el agua que se vuelve inservible, es decir, el mensaje es que el lago de Estúa, el río de Estúa, en el mediano plazo también puede ser afectado por el drenaje ácido, y hasta hoy no conocemos de tecnologías que sugieran de que eso es evitable, pues, ¿verdad? Entonces, es decir, teniendo tanta evidencia científica, técnica, tantas experiencias en el mundo, incluso en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, podemos observar este tipo de contaminación. Entonces, lo que nosotros podemos afirmar es que este es un discurso falso, que no es cierto, y que lo que está haciendo es precisamente jugar su rol a favor de las empresas
transnacionales mineras, en este caso la Bluestone Resources, para poder facilitarles pues que esta empresa efectivamente realice pues la explotación. Es que no hay manera responsable de trabajar Es que la no, minería, igual hay un impacto ambiental. Siempre lo va a haber, siempre lo va a haber. Si con solo que abran un hoyo ya hay un cambio, pues una modificación en el medio ambiente. Y entonces, por eso repito, ¿verdad? Estamos frente a un discurso falso, ¿verdad? Que lo que hace es garantizarle, pues, ¿verdad? Desde el gobierno de Guatemala a la empresa las posibilidades reales para que estos puedan desarrollar su proceso de explotación. Y entonces aquí hay una cuestión bien importante también, decirlo, pues, de que en el caso nuestro, como El Salvador, que tenemos una ley que prohíbe la minería metálica, nos da, pues, como para decirlo de una manera, solvencia, pues, para poder exigir, demandarle al gobierno de Guatemala que este tipo de proyectos que se localizan en las zonas fronterizas, que van a afectar efectivamente a las personas guatemaltecas, pero que también afectarían a los salvadoreños y las salvadoreñas, que entonces estos proyectos, dado de que no existe ninguna tecnología que garantice que no va a haber afectación del medio ambiente y por consiguiente consecuencias en la salud de las personas, en el agua, en la naturaleza, en la biodiversidad, que entonces esto no deberían de realizarse, pues, ¿verdad? Y en ese marco es que también nosotros planteamos de que debería de establecerse, digamos, para decirlo de una manera, un proceso de búsqueda de acuerdos, de entendimientos, para efectivamente evitar que este tipo de proyectos se realicen, pues, ¿verdad? Y que se piense más en la salud de las personas, en la biodiversidad, etcétera, y no tanto en los intereses de las empresas, pues, transnacionales, porque aquí hay que decirlo de una vez, ¿verdad? Estas empresas transnacionales de lo que se encargan es de explotar, de hacerse de nuestros bienes naturales, ¿verdad? Llevárselos y dejarnos efectivamente grandes daños ambientales. Ahora bien, entiendo que también habría no solo un impacto a la flora, sino un impacto a la fauna tanto guatemalteca como salvadoreña. ¿Podemos, no sé, mencionar alguna que otra especie que está siendo directamente afectada? Bueno, es que, miren, lo primero que se afectaría, digamos, es, por ejemplo, la calidad del agua y por la temperatura y por el nivel de oxigenación del río Stuba. ¿Qué significa eso? Bueno, en primer lugar, los peces, ¿no? O sea, los que se verían afectados inmediatamente, porque habría un cambio inmediato, digamos, en la composición del agua, son los peces. Ok, solo ahí afectamos a los pescadores también, a los que se sostienen de ellos. Para empezar, o sea, los peces, porque va a haber un cambio de oxigenación, va a haber un cambio de temperatura, pero también un cambio de la calidad del agua. Es decir, es un agua que va a ser, para decirlo de una manera, envenenada. Entonces, ahí hay un impacto en la vida, en la biodiversidad, pues, ¿verdad? Que se localiza específicamente, por ejemplo, en el río Stuba. Sí, claro. Entonces, ahí estamos hablando de los peces, pero también de las algas, de todo lo que hay ahí, pues, ¿verdad? Plantas, etcétera. Y esto, en la medida en que el proceso de explotación vaya, ¿cómo se llama?, creciendo, esto va a ir aumentando hasta el lago de Huíjar. Igual va a afectar entonces la calidad del agua, la cantidad del agua, y eso tendrá también repercusiones
en la vida acuática, pues, ¿verdad? En general, toda la biodiversidad que ahí se encuentre, incluyendo las posibilidades de que la gente pueda disfrutar del agua, tanto para el consumo humano como para la recreativa, como para actividades recreativas. Entonces, esto tiene graves repercusiones en la vida de las personas. Ahora, nos vamos a ir a nuestra segunda pausa comercial, pero de igual forma le planteo la pregunta: ¿realmente hay una legislación o hay acuerdos entre El Salvador y Guatemala para intentar detener el impacto ambiental? Bueno, eso luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. La pregunta que planteábamos en el bloque anterior era sobre si existe realmente una legislación para detener el impacto ambiental que está ocasionando la minera Cerro Blanco. Ahora, El Salvador y Guatemala, o al menos algunas de las autoridades, ya se sentaron a hablar, o realmente solo sociedad civil es la que está interviniendo y está velando para la protección medioambiental y reducir el impacto que pueda causarnos a nosotros. Bueno, hay que seguir analizando esos criterios. Juan Ricardo. Bueno, voy a dividir su pregunta en dos partes. Adelante. Lo primero, quiero decirle de que en el marco del derecho internacional del agua ha habido avances significativos precisamente para irle buscando respuesta a este tipo de problemas, ¿verdad? En donde que ya como Cerro Blanco, pues ya lo hemos dicho, hay actividades económicas que afectan las aguas y por consiguiente repercuten pues en la vida de las personas de otro país, ¿verdad? Entonces, han habido esfuerzos importantes para poder avanzar en entendimientos, en acuerdos entre países. Y hay diferentes tratados binacionales, trinacionales y globales. Lo que pasa es que en el caso de Guatemala, particularmente El Salvador, no necesariamente son suscriptores pues, de este tipo de tratados, pero el derecho internacional hay que tenerlos muy en cuenta. En segundo lugar, hay tratados y hay convenciones, declaraciones sobre derechos humanos, y los derechos humanos no tienen nacionalidad, para decirlo de una manera, ¿verdad? O sea, de que una acción de un Estado afecta a los derechos humanos de ciudadanos de otro Estado, tal como nosotros lo hemos analizado en el caso de Guatemala y El Salvador, ¿verdad? Incluso hay una declaración de la Procuraduría de los Derechos Humanos del 2013, donde establece, pues, ¿verdad?, de que, dadas las decisiones del Estado guatemalteco y la inactividad del Estado salvadoreño, ese proyecto tiene repercusiones en los derechos humanos de las personas, principalmente la vida, la salud, la información, etc. Es decir, hay ese instrumento también legal, ¿verdad? Pero particularmente El Salvador, junto con Guatemala y Honduras, son suscriptores de lo que se llama el Plan Trifinio, el Tratado del Plan Trifinio. Este instrumento legal es bien importante y debería de ser utilizado precisamente para abordar y buscarle una salida satisfactoria a los pueblos, ¿verdad? En el caso de Cerro Blanco y, repito, y de otras actividades productivas que afectan pues las aguas. Resulta de que este proyecto minero de Cerro Blanco
se encuentra localizado en el territorio que hace parte del tratado del Plan Trifinio. Y resulta de que en el artículo 2 del tratado, ahí se establece un artículo que dice que en materia ambiental, el territorio del Plan Trifinio es indivisible. Esto es un punto fundamental, porque lo que nos está diciendo es que para efectos de la gestión ambiental, ¿verdad?, que obviamente significa proteger, resguardar, etcétera, etcétera, el medio ambiente, no hay una división de países, sino que el territorio que está identificado es uno solo, pues. Entonces, esto significa también para nosotros, porque para ellos puede ser que no, de que si se trata de un proyecto minero, ¿verdad?, que va a tener las afectaciones a las que nos hemos referido y cuyas consecuencias van a ser en el larguísimo plazo, entonces esa decisión debe ser sometida a escrutinio en el marco del Plan Trifinio, porque va a haber una afectación ambiental, y si va a haber una afectación ambiental, eso significa de que en el marco del tratado debería de hacerse referencia al artículo 2, donde dice de que en materia ambiental el territorio es indivisible. Es decir, eso significa pues que tanto El Salvador como Honduras, pero en este caso El Salvador, tienen que reclamar, tienen que demandar de que esa decisión sobre el Cerro Blanco debe de ser efectivamente discutida y definida al interior del Plan Trifinio. Esa es nuestra lectura y eso lo hemos planteado, pues, ¿verdad? Incluso a autoridades de la vicepresidencia del país, a Cancillería, por supuesto, etcétera. Ahora, es decir, nosotros pedimos, demandamos que las autoridades salvadoreñas responsables del Plan Trifinio intervengan pues en este proceso a partir de las atribuciones contenidas en el tratado pues del Plan Trifinio. Eso está planteado y creo yo que puede ser un vehículo importante y útil para poder avanzar y detener este proyecto minero. Pero resulta de que en la zona fronteriza, tanto de Guatemala como de El Salvador, con Honduras, hay otros proyectos mineros que están en proceso de licencias de exploración, etc. Entonces resulta de que las amenazas son más allá de Cerro Blanco. O sea, Cerro Blanco ahorita es lo más caliente, pues, ¿verdad? Lo que tenemos identificado como lo más inmediato y peligroso. Pero aparte de Cerro Blanco hay otros proyectos mineros, pues, por ejemplo, por el lado de Guatemala estamos hablando de 11 en total que están en la zona fronteriza. Por el lado de Honduras estamos hablando de más o menos 30 proyectos mineros. Teníamos contabilizados 43, pero han habido algunos ajustes ahí. Pero adicional a eso, se desarrollan otras actividades, ¿verdad? Por ejemplo, agrícolas, agroforestales, que tienen una gran implicación en la calidad de vida de la persona, hay afectación del agua, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón, nosotros creemos de que El Salvador debería de asumir y liderar un proceso de negociación, ¿verdad? Trinacional, binacional. Trinacional me refiero a Honduras, Guatemala, El Salvador, binacional con Guatemala o con Honduras, sobre la gestión de las aguas transfronterizas. Porque el Plan Trifinio es bien localizado en la zona noroccidente de nuestro país, ¿verdad? En relación a Guatemala y Honduras. Pero, por ejemplo, hay proyectos mineros
que pueden afectar el río Paz. Y el río Paz ya no hace parte del plan trifinio. Sí, claro. Pero también puede afectar al río Torola, puede afectar directamente al río Lempa por la incidencia de Honduras en los proyectos mineros, puede afectar al Guascuarán, puede afectar al Golfo de Fonseca, etc. Entonces, esa es nuestra realidad, ¿verdad? Y adicional a eso, hay que decirlo de una vez, que nosotros tenemos un sistema hídrico integrado con Guatemala y Honduras, donde hay unas relaciones de interdependencia, pero que lamentablemente, por nuestra ubicación como país, nosotros somos más como dependientes en materia de agua de Honduras y de Guatemala. Bueno, el río Lempa nace en Guatemala, el río Ostúa nace en Guatemala, el río Torola nace en Honduras, el Guascuarán nace en Honduras, el Zumpul nace en Honduras. Es decir, nosotros tenemos que reconocer de que nuestros principales cuerpos de aguas superficiales, como los ríos, nacen pues en Guatemala y Honduras. Eso nos hace un poco dependientes, aunque repito, pues, ¿verdad? Si nosotros esto lo abordamos desde el punto de vista de lo que se llaman cuencas transfronterizas, entonces lo que hay en realidad es una relación de interdependencia. Entonces, teniendo en cuenta eso, es que nosotros hemos hecho una propuesta desde el 2015 al gobierno anterior y al actual de desarrollar un proceso de negociación sobre aguas transfronterizas, ¿verdad? En ese sentido, la REDCAT como entregó, pues, ¿verdad?, de manera formal y oficial una propuesta de contenidos del tratado que apunta, pues, a que haya una mayor supervisión y control de todas las actividades y, por supuesto, de que las actividades como la minería, esas no deberían de permitirse en la zona fronteriza por las consecuencias, pues, que esto tiene, como ya lo dije, para la vida de las personas y de la naturaleza misma. Una última pregunta antes de irnos a la pausa comercial, y es: ¿las instituciones o las entidades interestatales, digamos como el SICA, han tenido algo que ver en este proceso? ¿Se han pronunciado? Bueno, eso hay que verlo luego de la pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Cerramos el bloque anterior con la pregunta: ¿las entidades interestatales se han pronunciado al respecto? Digamos, el SICA ha dicho algo, al menos a través del Parlamento Centroamericano. ¿Se han pronunciado de este gran problema? Bueno, hay que seguirlo analizando. Bueno, quizás conviene plantear de que lo primario, lo fundamental sería de que el gobierno de El Salvador, ¿verdad?, a través de Cancillería, asuma un rol más protagónico, pues, en este proceso. Como ya lo dije, por ejemplo, nosotros hemos presentado diferentes iniciativas respecto a Cerro Blanco, por supuesto teniendo como parámetro fundamental de que ese proyecto no debe realizarse, hay que detenerlo, y para ello el gobierno cuenta con instrumentos para hacerlo. Por otro lado, hemos entregado, como ya dije, una propuesta de contenidos a Cancillería para que asuma y lidere un proceso de negociación. Yo creo de que lo que se ha hecho desde el gobierno es insuficiente.
y en realidad han tomado un rol muy pasivo. Muy pasivo, y nosotros creemos que, dada la amenaza que cada vez es más evidente y cada vez es más cercano, digamos, el momento en que puedan ellos llegar a explotar esa mina, entonces deberían, pues, ¿verdad?, de asumir con más fuerza un posicionamiento y una postura frente al gobierno de Guatemala por el caso de Cerro Blanco. Dicho eso, quiero decirle de que efectivamente hemos tenido conversaciones con representantes del Parlamento Centroamericano, e incluso de parte de ellos, si no estoy mal, ahí por el 2017, 2018 hubo un comunicado expresando, pues, ¿verdad?, su preocupación y la idea de que desde la región centroamericana pudiera hacerse un planteamiento respecto al tema de las aguas transfronterizas. Igualmente lo hemos conversado con el SICA, aunque el SICA no ha llegado a pronunciarse al respecto, pero sí conoce de la problemática y además de nuestra propuesta de contenido, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, digamos que en ese marco es conocida la iniciativa y la problemática, mejor dicho, y la iniciativa que hemos sostenido, pues, de que la región centroamericana debería contar con un instrumento como el que hemos planteado. Pero además de eso, quiero decirle que sí, también hemos colocado el tema y hemos tenido sendos comunicados, por ejemplo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace unos 2-3 años vino a El Salvador, revisó la situación de los derechos humanos y constató los graves riesgos que implica el proyecto minero Cerro Blanco, pero también los otros proyectos, pues, para nuestro país. Y hemos tenido 3 declaraciones del relator de agua y saneamiento de las Naciones Unidas. Él visitó en el 2017, si no estoy mal, El Salvador en una visita oficial, y allí estableció, pues, de la peculiaridad, digamos, que existe en nuestros países de este sistema hídrico integrado. Conoció de las consecuencias que puede tener el proyecto minero Cerro Blanco y otros proyectos, ¿verdad? Y llamó al gobierno de El Salvador y de Guatemala y de Honduras a asumir, pues, un proceso de diálogo, pues, ¿verdad?, para buscarle una salida satisfactoria, pues, en función de los intereses de los pueblos, por supuesto. Igualmente se ha referido en otros 2 momentos al tema de las aguas transfronterizas y la necesaria, pues, negociación de un tratado. Entonces, en ese sentido, yo quiero decirle de que como este es un problema, llamémosle común para muchos países, ¿verdad?, ha tenido esa atención de parte de toda esta institucionalidad regional y global. Nosotros, por supuesto, creemos de que el gobierno debería de hacer un planteamiento público, abierto, convocando, digamos, a la iniciación o al inicio de una negociación en la que se establezca, pues, ¿verdad?, claramente los mecanismos, los objetivos, claro, los parámetros que deben de considerarse en una gestión compartida del agua, porque en realidad esa debería ser la apuesta, ¿verdad? No es posible aceptar, por ejemplo, conceptos como soberanía de aguas, como lo maneja Guatemala, sino que debemos de apostarle a una gestión compartida. Y en el caso de El Salvador, ¿verdad?, ya hay un reconocimiento formal, incluso aunque la ley de agua, de recursos hídricos que se ha aprobado no satisface, digamos, el espíritu antiprivatizador a favor, claro, de los derechos humanos, pero por lo menos contempla un artículo ahí donde reconoce y acepta el tema de las cuencas transfronterizas. Claro. Entonces tenemos un camino para poder transitar hacia
detener el proyecto minero y buscar un tratado sobre aguas transfronterizas. Perfecto, nos vamos a trasladar a nuestra última pausa comercial, pero le dejo planteada la pregunta sobre cuáles deben ser o cuáles son las recomendaciones para que la ciudadanía también pueda hacerle frente a este problema. Regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Lamentablemente para este tema tan importante se nos ha terminado el tiempo. No queremos despedirnos sin antes agradecerle a Edgardo Mira, quien nos ha hablado de este tema tan importante y tan fundamental para nuestras naciones. Ha sido un verdadero placer. No, muchísimas gracias y un llamado a toda la población a ser parte de esta lucha frente a la minería transfronteriza y a favor de un tratado sobre aguas transfronterizas. Desde luego, muchísimas gracias. Esperamos que la próxima vez que lo tengamos por acá ya podamos tener buenas noticias. Muchas gracias y ahí siempre a sus órdenes. Desde luego, y a ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos sintonizado y recuerda que el criterio más importante, incluso en esta situación medioambiental tan crítica, bueno, lo tiene usted. Que descanse. Buenas noches. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.